Bien. No más. No, no te preocupes, esas cosas se solucionan, no pasa nada. Uno se tiene que preocupar por cosas que realmente importan, no por esas pavadas. Está bien igual que me preguntes, ¿eh? Me gusta que nada, es una cuestión de respeto y me encanta que me preguntes, pero no, nunca te hagas problema por eso conmigo, por lo menos, no, jamás. Sí, lo que pasa es que yo sé que todos los profesores, por lo menos en los exámenes, Claro, dicen que tienen que ver a los estudiantes. Lo que pasa es que yo, aunque tenga la cámara prendida, claro, no se ve nada, o sea, claro, hay claro, muy claro, baja entiendo. tensión acá. Durante el día no hay problema, pero siempre cuando llega esta hora, de a poquito empieza a bajar, a bajar, a bajar y pareciera Claro, que tengo directamente la luz apagada. entiendo. Mirá, yo en un momento, digamos, en una instancia final, sí necesito verte, pero en una instancia final. Claro, No, 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 no más que una instancia final, digamos, donde sí yo necesito que estés vos y verte a vos, digamos, pero es claro, otra instancia, es otro momento, ¿viste? No, no, no es un claro. parcial, digamos. No, no es lo mismo. Bueno, Bueno, tranquila, tranquila. Bueno, hoy vamos a ver tensión superficial. Recuerden que la clase pasada nosotros nos abocamos a ver la parte de densidad. Entonces vimos, bueno, por supuesto que era la densidad. Recuerden que yo les había preguntado cómo podrían ustedes medir la densidad en un laboratorio común en su casa, no sé, ¿sí? Habíamos charlado, me acuerdo que era Nair, que había dicho, bueno, yo voy a amasar algo con una balanza, ¿no? Y después lo puedo meter en un recipiente. Bueno, o sea, uno puede hacer el cálculo de la densidad con un grado de error gigantesco, ¿sí? Pero bueno, se puede medir una densidad y si ustedes quieren que haya un error mucho más pequeño, lo que podemos hacer es utilizar, como vimos el otro día, un densímetro, ¿sí? Con la famosa areometría, o pueden utilizar un pignómetro, que es la forma de hacerlo con cierta sensibilidad, ¿está bien? ¿Sí? Porque el volumen era fijo, etc. Esto es lo que a ustedes se les toma en un examen, ¿sí? O sea, ¿de qué se trata esto de la pignometría? ¿Por qué es exacto? No sé, si ustedes entienden la lógica de por qué utilizo un pignómetro, de cómo está hecho el pignómetro, o sea, si ustedes entienden la lógica, si tienen la capacidad de poder explicarle a alguien esa técnica con el detalle que lo vimos en la clase y pueden entender lo que están haciendo, ustedes a un examen se van despreocupadísimos. O sea, porque no se toma más que eso, a eso voy, ¿sí? O sea, eso quédense tranquilos. Si ustedes entienden cómo funciona un densímetro, que por el empuje, que es el empuje, y por qué el densímetro va hacia arriba y tiene que flotar, y la marca que mide la densidad, o sea, si ustedes entienden eso, ya está. ¿Sí? No, no, no se hagan, o sea, no se enreden más que eso, a eso voy. ¿Sí? Es eso y ya, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver tensión superficial. Para tensión superficial también tengo un documento muy lindo, que por supuesto no hice yo, es de la facultad, de cuando yo cursé física en la facultad. Es una física muy especial, porque ustedes nunca vieron esto, ustedes nunca habían visto lo que era un pignómetro, y ahora con los tensiómetros que yo les voy a mostrar, creo que tampoco lo vieron jamás, y es algo medio raro y es algo lindo que lo tengan en su mente, ¿sí? Que ustedes piensen en un tensiómetro y piensen solamente en la presión arterial. Yo les voy a mostrar ahora que los tensiómetros sirven para medir justamente tensiones, es decir, eh, digamos, algo que se acerca más a lo que ustedes estudian en física, digámoslo así, para decirlo de algún modo, para medir fuerzas, ¿no? No para medir, por ejemplo, la presión arterial, que es, digamos, conceptualmente otra cosa, porque es una presión. Bien, dejemos de hablar pavadas. Entonces, vamos a hablar un poco de tensión superficial. La tensión superficial eh, tiene que ver con, digamos, una disparidad en el contenido energético de las partículas que están en la superficie, lo que se llama la interfase. O sea, esto se llama interfase. No sé si ustedes sabían este término. Por supuesto que lo oyeron, obviamente, pero no sé si lo habrán trabajado alguna vez. O sea, cuando ustedes tienen un medio, por ejemplo acá, esto es un medio que puede ser, no sé, el aire, ¿no? Por ejemplo, podría ser, y este medio podría ser el agua, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen es
una capa de moléculas en la interfase, ¿sí? Entre el aire y el agua. Y siempre lo que sucede es que la interfase tiene ciertas características que no son ni el aire ni el agua, ¿sí? O sea, hay inclusive un área, digamos, de la ciencia que se llama, por ejemplo, física de las interfaces, química de las interfaces, ¿sí? Porque la interfase es como algo muy, muy especial, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esta capa de moléculas? ¿Sí? Les cuento nada más para que sepan que esto es como que trae, trae revuelo, digamos, la interfase de donde sea, ¿sí? Entonces, yo les decía que la tensión superficial nace a partir de un desbalance energético, ¿no? Es así como lo llamé. Bueno, miremos esta molécula que está en el seno del líquido. Esta molécula que está en el seno del líquido tiene un contenido energético, ¿sí? Y tiene una sumatoria de fuerzas, ahí les gustó a ustedes, ¿no? De física. Una sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Por qué? Bueno, porque la partícula, ¿sí? Hace o genera, ¿sí? O imparte fuerzas en todas las direcciones, ¿sí? Y en las moléculas que están por alrededor la hacen exactamente lo mismo, con vectores exactamente iguales, en sentido contrario. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Ya entienden qué implica que una partícula tenga sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿sí? Esto no se los voy a explicar yo a ustedes, que ustedes ya lo saben. ¿Cierto? Esto es verdad, ¿no? Lo que estoy diciendo, ustedes ya entienden perfectamente esto, ¿no? Sí, sí. Sí. Genial, Sí, sí. genial, genial. Me imaginé que sí, pero quería corroborar. Bien. Entonces, lo que sucede con esta partícula que no está en el seno, sino que está en la interfase, es que la sumatoria de fuerzas es distinta de cero. Y esto, obviamente, ustedes con ver el dibujo ya se dan cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque acá yo tengo moléculas de agua, ¿sí? Y acá yo tengo moléculas de aire. Entonces, al fin y al cabo, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y que la sumatoria de fuerzas es igual a cero tiene un componente energético importante. Es decir, esta partícula es más estable, ¿sí? Esta partícula. En cambio, esta partícula tiene un contenido energético más elevado, y ustedes saben que un contenido energético más elevado genera, por supuesto, la necesidad de ese sistema de tratar de disminuir ese contenido energético, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder acá es que las moléculas de agua que están por acá abajo de la interfase van a tratar de... La única palabra que siempre se me ocurre decir es jalar. Es rara la palabra. Van a tratar de jalar hacia abajo a las partículas que están en la interfase. ¿Y por qué? Y bueno, porque esta partícula, que tiene un contenido energético más elevado, lo que va a tender a hacer, ¿sí? Para disminuir su contenido, es ir al seno. O sea, esto es una cuestión de justamente de energía potencial, ¿sí? ¿De atracción, profe, o de energía? Es una cuestión energética. Es una cuestión, porque vos pensás que todas las moléculas son iguales. Son iguales, eso pensaba yo, sí. Claro, exactamente. Todas las moléculas son iguales. Entonces, esta partícula, para tratar de bajar su contenido energético, lo que puede hacer es tratar de ir al seno, ¿sí? Entonces, cuando esta partícula trata de ir al seno y estas partículas de acá tratan de jalarla hacia abajo, la jalan hacia abajo, ¿por qué? Porque ustedes recuerden que si la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, quiere decir que acá hay una fuerza y acá hay otra fuerza. ¿Y la que está ganando cuál es? La que las lleva al seno, ¿sí? Es como si fuera algo así. Miren, vamos a hacer una porquería, pero es para que se entienda, ¿eh? Miren, es como si fuera algo así. Es como si la resultante fuera así, ¿no? Y este es el centro de gravedad, y acá la resultante fuera más grande, ¿no? Como una cosa así. Entonces, por eso es que yo digo que el seno jala a las partículas que están en la interfase, ¿sí? ¿Para qué? Y bueno, para disminuir su contenido energético, ¿sí? Esto es la tensión superficial. Por eso es que se genera esa capa, ¿sí? Esa capa de interfase que es tan característica en los materiales líquidos, ¿sí? Porque por eso se genera una tensión justamente. Es como si fuera una lámina porque son partículas que están en tensión. ¿De acuerdo? Profe, Sí. entonces el aire ejerce, o sea, las moléculas de aire ejercen fuerza, pero no es tan grande como las de abajo, o sea que ahí le faltaría el vector de la fuerza del, ¿no?
Y para les falta- arriba. ¿Acá decís vos? Sí. Bueno, acá viste O que... son esas rojas. ¿Esto estás hablando? Sí. Bueno, estas rojas lo que tratan de hacer en realidad es lo que yo hice acá. Es Claro, como, sí, sí. claro, o sea, lo que tratan Como de... la descomposición de la fuerza, digamos. Me encantó, gracias, perfecto, exactamente, claro, exacto. Ahora vamos a hablar un montón de cómo descomponer una fuerza. No, ustedes ya saben cómo descomponer, no quiero decir que les voy a enseñar a descomponer A una esta fuerza. altura. No, no, ya saben, digo que hay una técnica para medir tensión superficial donde vamos a descomponer fuerzas. Y ahí es donde ustedes aman, porque les encanta eso. Profe, le hago una consulta. Sí. No se Esto es crea lo que tanto. Esto es lo que tiene que ver con la evaporación del agua sin llegar al punto de ebullición. La No depende de la tensión superficial. Sí, depende, sí, porque de vuelta, porque el contenido energético de las partículas que están en la interfase es diferente de las partículas que están en el seno. Entonces sí, tienden a evaporarse naturalmente, sí, a cambiar de estado. Ujú, sí, tiene que ver con eso. Sí, 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 tiene que ver con eso. ¿Alguien iba a decir algo más? Perdón, ¿eh? ¿Alguien iba a hablar y yo... No, yo le estaba diciendo que no se crea que nos gusta tanto eso de la composición Ah, de fuerza. bueno, pensé que sí, perdón. No, pero Bueno, bueno, sí, estamos acostumbrados a manejarlas. claro, que No no les es lo gustaba mismo. nada. Ni la fuerza, ni. Está bien, listo, En listo. realidad ya a mí me cae un poco mal Newton ya a esta altura. Ah, bueno, bien. Entonces tienen que ir a la cuántica de una, así como para cambiar un poco el ámbito. Bueno, genial. Entonces, esto se comprende bien si uno comprende la parte de vectores. Por eso es que está tan lindo dárselos a ustedes esto, porque si se lo da a, por ejemplo, si ustedes quieren darlo, no sé, en secundaria, me pongo en ese lugar y digo, o yo, ¿no? O yo también como profesora de secundaria digo, bueno, esto es un contenido raro para darlo en secundaria. Sinceramente, sin hablar de contenido energético o de vectores, porque realmente uno necesita esa herramienta, ¿sí? Pero bueno, ahí están ustedes y ustedes y yo y ustedes, no sé, para, para tratar de dilucidar esa parte pedagógica, porque realmente me parece difícil, pero bueno, eh, qué sé yo, ya veremos, ya hablaremos de esto, porque quiero que hagan algo con esto después, pero vamos a hablar después, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que acá les dejo como un textito, pero vale la pena, ¿sí? Habla esto de que no es lo mismo que la partícula esté en el seno, que la partícula esté en la interfase, ¿sí? Habla un poquito de la energía potencial, ven que me la nombra. Ustedes recuerden que la energía potencial, esto creo que me van a matar, porque ya lo saben, pero ustedes recuerden que la energía potencial hay un montón de energías potenciales, ¿no? Energía potencial eléctrica, energía potencial gravitatoria. Este es un tipo de energía potencial, ¿sí? Si quieren podría ser una energía potencial química también, ¿por qué no? ¿Sí? Eso podemos hablar largo y tendido, pero es un tipo de energía potencial, ¿sí? Bien. Creo que acá no dice más nada que no les haya dicho. Sigamos. Esto... Bien. Esto, después lo leen, no tiene demasiado sentido para lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? No, eh, digamos, no es tan importante teniendo en cuenta que yo les voy a explicar una técnica para medir tensión o un par de técnicas para medir tensión superficial y teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero que sepan de tensión superficial. No es la idea que hagan, por ejemplo, un formuleo para medir tensión superficial, si no es a partir de la técnica. A partir de la técnica sí vamos a ver una fórmula, pero si no, no. ¿Sí? Bien, así que después esto si quieren lo leen, es parecido a lo que les voy a dar también como esto que les dije de complementario, ¿sí? Van a ver que es re lindo, para que lo tengan también ustedes como material. Así como yo lo guardé, guárdenlo ustedes, porque es súper copado. Bien, con respecto a la tensión superficial, les cuento algo que es muy, pero muy interesante. ¿Están las profesoras de biología acá, en el Zoom, ahora en este momento? No. Bueno, si estuvieran las profesoras de biología, podríamos hablar tal vez de los surfactantes. ¿Saben lo que son los surfactantes? Los demás o no sé. ¿No? ¿Sí? No, ¿No? ¿Sí? ¿Más o no. menos?
No, ni idea. Ni idea, bueno. Los Jamás lo surfactantes, había escuchado o leído. algo habías escuchado y leído. Los surfactantes son unas No, sustancias. jamás, ni siquiera he escuchado ni leído. Perfecto, bien. Es una palabra nueva para mí. Ay, Y bueno, para bueno. todos, me parece. Bueno, un surfactante es una sustancia que reduce la tensión superficial. Me baja la tensión superficial de una sustancia o de una solución, ¿sí? Por supuesto, los surfactantes tienen características químicas muy particulares para producir ese efecto, obviamente. Si no es que cualquier sustancia me genera una disminución de la tensión superficial, para nada, ¿sí? De hecho, hay sustancias que me generan un aumento de la tensión superficial, ¿sí? Vamos a ver un par de sustancias que aumentan también, ¿sí? Las sales, por ejemplo, aumentan la cohesión entre las moléculas de agua y me van a aumentar la tensión superficial, por ejemplo, ¿sí? Y los surfactantes, que son los que me disminuyen la tensión superficial, para que ustedes sepan, por ejemplo, el que más se me viene a la mente, así como para decirles, es el detergente, ¿sí? El detergente disminuye la tensión superficial del agua, por ejemplo. Bien. Sí. ¿Y qué es lo que hace? ¿Ustedes saben cómo es una molécula de detergente? ¿O tienen idea? Más o menos. No, pero ahora No, queremos profe. saberlo. No, Bien. olvida, sí. Esta es la parte linda de la química. Uno ve Ahora las lo cosas queremos cotidianas. saber. Bien, bueno, buenísimo. Un detergente tiene una parte hidrófuga y una parte hidrofílica, ¿sí? O sea, esa es la lógica del detergente. ¿Por qué? Porque, bueno, el detergente se va a... Uy, esperen un cachito, ¿eh? Un segundito. Porque me están por llegar unas macetas, bizarro, ¿no? Pero me van a llegar más tarde, pero quiero ver que no estén en la puerta. Bien. ¿Vieron estas famosas moléculas que son anfipáticas, que tienen una parte, digamos, hidrocarbonada, por decirlo de algún modo, y una parte que es bien, bien polar, ¿sí? Una cabeza polar y una cola hidrocarbonada? La molécula detergente tiene la capacidad de unirse a la parte hidrocarbonada de, por ejemplo, no sé, una grasa, un aceite, ¿sí? Lo que sea, por su parte hidrocarbonada, justamente, por una cuestión de afinidad, ¿sí? Y luego es removida esa molécula de detergente que está unida a otra parte hidrocarbonada de, no sé, una grasa, lo que quieran, y luego eso es movido por el agua, ¿sí? O sea, el agua lo que va a hacer es va a arrastrar todo por medio de su cabeza hidrofílica, ¿sí? Esta es la lógica de un detergente. Es anfipático un detergente, ¿sí? Y así limpia, digamos, así limpia un detergente. Esta naturaleza, digamos, del detergente hace que, si yo lo pongo en agua, miren cómo queda el detergente. Bueno, fíjense que acá no habla del detergente, pero es la lógica, ¿sí? Lo que queda es la cabeza polar, por supuesto, dando a dónde? Al agua, obvio, por supuesto, ¿sí? En contacto con el agua, y todo lo que es la cola hidrocarbonada o hidrofóbica queda hacia arriba, o sea, así quedaría, digamos, una molécula, ¿de acuerdo? Entonces, lo que genera, fíjense, que es, digamos, que esta molécula de agua no tenga, digamos, asociación con otra molécula de agua, ¿sí? Y rompa la tensión superficial. Porque recuerden que la tensión superficial tiene que ver con toda la interfase. Si yo genero, digamos, una interrupción de la interfase, lo que estoy interrumpiendo es esa tensión superficial. Por eso es que el surfactante disminuye la tensión superficial, porque se ubica en la interfase. Las moléculas de surfactante se ubican en la interfase. ¿De acuerdo? Esto para que lo tengan así en cuenta. Esto en un principio. Después, cuando ya hay muchas moléculas de surfactante, ya como que el fenómeno ya cambia un poco, ¿sí? Porque ya se satura la interfase y bueno, ya se ven otros fenómenos. Pero, digamos, en un primer momento, si por ejemplo ustedes le ponen una gotita de esto, bueno, ahora les cuento. Si ustedes ponen una gotita de detergente y ponen algo arriba del agua, por ejemplo, no sé, una planchuelita, lo que sea, la ponen arriba del agua y van a ver que flota por la tensión superficial, obviamente, ¿sí? Ahora, si ustedes le ponen una gotita de detergente al lado de ese sistema, van a ver que la planchuela hace y se va al fondo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se rompe la tensión superficial en ese sector, ¿sí? O sea, es como más local. Y después si ustedes ponen más gotas de detergente, es como que se satura toda la interfase y ya no hay tensión superficial, ¿sí? Esto es interesante porque esto es un pulmón, por eso me preguntaba a ver si estaban las profesoras de biología.
Esto es un pulmón, esto es un alvéolo, el alvéolo, y queda menos de un minuto cuando se termine, vuelvan a meterse, ¿sí? El alvéolo, ustedes saben que es una estructura así, media globito, todo esto que está acá, todo esto son células, ¿sí? Todas son células que son secretoras, por supuesto, de un montón de cosas, pero una de las secreciones que tiene el alvéolo es un surfactante, se llama, ¿sí? ¿Y por qué el pulmón estaría secretando una sustancia de este modo? El pulmón secreta un surfactante para evitar el colapso del alvéolo, ¿sí? Porque si no los alvéolos estarían como achicharrados, ¿sí? Como si fuese un globo cuando uno no lo... ¿Vieron cuando le sacan el aire al globo? Un globo que está sin inflar. Si ustedes le hacen como un vacío, verán que queda como achicharrado el globo. Bueno, así quedaría un alvéolo si no tuviera surfactante, es decir,